2. Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 15. El evangelio que se nos regala es Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 23. Como el evangelio es bastante largo, pues los invito a que cada uno lo lea en su propia Sagrada Escritura. Es la famosísima parábola del sembrador, con la respectiva interpretación que el Señor ofrece de ella. En efecto, es caso único en que el Señor presenta una parábola y Él mismo hace la exégesis o interpretación de esa parábola, facilitándonos así las cosas. Aquí trataremos, por tanto, de hacer un comentario sobre el comentario que el Divino Maestro hace a la parábola del sembrador. Nos ubicamos en el contexto. Mateo capítulo 13 es la parte discursiva de la sección de Mateo que trata sobre la presentación del reino de Dios, que va del capítulo 11 al 13. La parte discursiva ocupa todo el capítulo 13. Un discurso bellísimo llamado el discurso parabólico, porque allí Mateo nos presenta 7 parábolas mediante las cuales el Señor presenta el reino de Dios, siendo la primera de ellas pues la hermosísima parábola del sembrador. Es bello que Jesús inicie la presentación del reino de Dios con la parábola del sembrador, recordándonos que todos estamos llamados a sembrar reino de Dios. Es una parábola en la cual todos somos hechos sembradores, terreno en el cual se siembra y semilla que es sembrada. En la parábola se puede estructurar pues en 4 partes de acuerdo a los 4 terrenos que el Señor va proponiendo, y es lo que me dispongo a presentar. La introducción es que el Señor presenta o habla del reino de Dios en parábolas, y el lenguaje de la parábola es un lenguaje expresivo, creativo, implicativo, un lenguaje que no deja al que escucha fuera de la narración, sino que lo implica, sino que lo involucra en la narración misma. El sembrador por excelencia pues es nuestro divino Señor, y nosotros estamos llamados a imitarlo, a sembrar como el sembrador de la parábola. El sembrador de la parábola que tiene como característica la generosidad. Él siembra, riega semilla a manos llenas, que es un sembrador optimista, que cree que incluso el camino o al lado del camino el terreno puede producir, que es un gran innovador, siembra a través de modos nuevos, de modos insospechados, de modos no tradicionales. Es un sembrador que tiene confianza en el terreno y tiene confianza en la semilla. Así somos invitados nosotros a sembrar la palabra de Dios y a sembrar el proyecto de Dios y el reino de Dios en nuestra sociedad. Comencemos a clavar la mirada en los distintos terrenos, subrayando en ellos las fortalezas que tienen y las debilidades que tienen. Dice la parábola que parte de la semilla cayó al borde del camino. Este primer terreno, el camino, tiene una fortaleza, y es que, como comenta el Señor, escucha la palabra de Dios, pero tiene una debilidad, y es que no la comprende. Prender con sí, tomar para sí. En este primer terreno pues está representada la impenetrabilidad del corazón humano, que no toma consigo y no injerta en el sistema de vida la palabra del Señor. No la comprende. El Señor más adelante, citando al profeta Isaías, hablará de comprender con el corazón, porque la comprensión de la palabra implica el corazón, implicar el corazón. El segundo terreno es el terreno pedregoso.
tiene dos fortalezas. Primera fortaleza, escucha la palabra. Segunda fortaleza, acoge la palabra, comprende la palabra, porque dice el Señor que la recibe con alegría. Tiene una gran debilidad, y es que allí la semilla plantada no crece, porque la característica del terreno pedregoso es la superficialidad. Dice el Señor que no echa raíces, no hay profundidad, y entonces cuando llega la persecución o las dificultades por causa de la palabra, pues lo nacido muere. El tercer terreno es el terreno espinoso. Este tiene tres fortalezas. Primera es que escucha la palabra. Segunda, comprende, acoge la palabra. Tiene una fortaleza nueva, y es que aquí la semilla crece, pero tiene una debilidad. Característica de este terreno es la complejidad del contexto. La semilla crece, pero crece en medio de espinas y de maleza, que el Señor dice son las preocupaciones de la vida presente y es la seducción de la riqueza. Y la semilla, nacida y crecida, termina por ser asfixiada, sofocada por tanta maleza que la rodea. Porque la palabra no recibe el espacio necesario, porque a la palabra no se le concede la prioridad que ella exige, porque en este terreno, en este corazón, no hay la disposición a renunciar a tantas cosas que podrían sofocar la palabra del Señor. Cuarto terreno, el Señor lo llama la tierra buena. Este tiene solo fortalezas. Escucha la palabra, comprende la palabra, acoge la palabra crece y tiene una fortaleza nueva, es que la palabra da fruto. Ese es el recorrido ideal de la palabra que el Señor espera que se haga realidad en cada uno de nosotros. Ahora dice el Señor que da fruto del 100%, del 60% o del 30%, porque la fecundidad depende del contexto, del terreno, pero el fruto depende de cada uno. Tiene que haber una cierta implicación personal. No podemos echarle la culpa del propio éxito o fracaso solo al contexto donde vivimos, al medio social donde vivimos, o a las experiencias del pasado, o a la historia personal. Todo eso nos puede condicionar, pero no determinar. Lo único que nos determina son las decisiones que en libertad tomamos a la luz de la palabra de Dios. El desafío, por tanto, mis hermanos, es que cada uno de nosotros, frente a la palabra del Señor, frente a la propuesta del Señor, frente al reino del Señor, se convierta o nos convirtamos en terreno bueno, en tierra buena, donde la semilla sea escuchada, la semilla de la palabra, sea escuchada y acogida, comprendida en el propio corazón, y donde en la propia vida la semilla pueda crecer, se le brinde el espacio necesario, se le brinde la renuncia a todo lo que pueda sofocarla, y ella pueda fructificar al 100% en nuestra vida de todos los días. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, que es hoy celebrada, al menos aquí en Colombia, ella, ejemplo de disponibilidad acogedora y de acogida disponible frente a la palabra de Dios, nos ayude a coger la semilla de la palabra del Eterno en nosotros. Gracias por compartir el video. Este video no es más que una siembra de la palabra, y cuando tú lo compartes estás también esparciendo la semilla del Evangelio. Escribió San Justino en el siglo II: una gran paz invade a aquellos que ponen en práctica la palabra del Señor. Un buen domingo para todos.